saludo muy especial a todas las personas que también se pueden conectar a través de nuestras redes sociales y quienes siguen esta serie de enseñanzas. Durante los últimos domingos hemos estado predicando un tema que ha sido significativo para todos. A mí en lo personal me ha parecido muy oportuno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante en esta mañana. Ir a la palabra de Dios, lo que el Señor quiera enseñarnos, quiere hablarnos. Estamos hablando sobre vivir la buena vida. ¿Quién no quiere vivir una vida sabrosa, una vida deliciosa? El problema consiste en que algunos creen que vivir la buena vida es pasarla rico. Disfrutemos que este mundo se va a acabar, dicen por ahí algunos. Pues bien, si vamos a la palabra, específicamente a Marcos, que ha sido nuestro libro de estudio este semestre, encontraremos que la buena vida es mucho más que pasarla rico, es mucho más que disfrutar. Creo con todo mi corazón que podemos ser felices, podemos celebrar, podemos gozarnos, podemos hacer muchas cosas y sí, pasarla bien, pero todo desde la verdad de honrar a Dios con todo nuestro ser. Es decir, no a nuestra manera, no viviendo como nos parece a nosotros, como nos lo enseña este sistema o este mundo, sino como Dios quiere que lo hagamos. Y por eso estamos construyendo durante estos domingos una serie que hemos llamado Viviendo la Buena Vida, y hemos sumado poquito a poquito algunas verdades y hemos utilizado esos días previos a la muerte de Jesús. Hablamos de que la buena vida implica dar todo para el Señor. Nuestra vida debe ser una ofrenda para Dios. Hablamos sobre la verdad de entender lo que hizo Jesús por nosotros al venir a este mundo para salvarnos. Hablamos sobre la verdad de entregar nuestro corazón al Señor en oración, en ruego, en acercarnos a Él. Y hoy hablaremos de algo muy de acuerdo a la historia bíblica, lo que sigue en ese proceso, y fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, y hablaremos de 3 versículos que nos describen un poco cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Muy conocido. Creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos hablado sobre, o nos han hablado sobre la muerte de Jesús en la cruz. Entonces nos es familiar. Por eso esta predicación se llama Jesús nos da acceso al Padre. Es a través de Jesús, de su muerte en la cruz, que tenemos la posibilidad de acceder, de volver, de regresar al Padre, de regresar a Dios, de acercarnos a Él como corresponde. Mire lo que dice la Escritura. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué hizo? Expiró. ¿Qué significa expirar? Morir. Jesucristo murió. 38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces Marcos, Mateo, Juan, Lucas, los evangelios describen la muerte de Jesús. Narran todo lo que antecedió a esa muerte, y hoy vamos a quedarnos con estos 3 versículos para hablar sobre esa hermosa verdad de que podemos ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un acontecimiento, una historia que quiero contarles para comenzar, de un misionero. Este misionero se llama Juan Gibson Patton. Por ahí tenemos una imagen de este señor. Un hombre especial. 1850 fue más o menos el tiempo de la vida de él. Hace, 100 y algo de años. ¿Estoy mal? No, casi 200 años, más o menos. Mucho tiempo atrás. Ese señor tuvo una misión imposible, diría yo. Ese señor predicaba a unas tribus caníbales. Él iba a unas islas en el Pacífico y le predicaba a tribus de caníbales, y incluso él por poco muere a manos de ellos, pero algunos de sus compañeros sí murieron. En cualquier descuido
Llegaban las tribus y les robaban sus hijos, les robaban personas dentro del grupo, el campamento de predicación, se los llevaban y se los comían. Eso fue real, eso ocurrió. Pero este hombre, Juan, insistió en predicarles el evangelio y se organizaba con sus patrocinadores, la gente que lo apoyaba, se iba en esos viajes extensos por el mar, llegaba a las islas y después de procesos de socialización con ellos, comenzó a predicarles. En alguna ocasión dio con una tribu que no era caníbal, pero les predicó el evangelio, por supuesto, y esta tribu no tenía conocimiento del idioma que él hablaba, ni él del idioma de ellos. Entonces, este misionero, Juan, tomó un cuaderno y se iba, compartía con ellos, y cuando escuchaba que ellos decían alguna palabra que él podía comenzar a conocer y a pronunciar, entonces la escribía como podía, alguna cosa escribía, y ellos se acostumbraron a que este hombre cargara su cuaderno y estar tomando apuntes para poder luego traducirles a partes de la Biblia. Ese era el trabajo de él: llegar a la tribu, socializar con ellos y buscar la manera de predicarles a Jesús y, por supuesto, traducirles parte de la Biblia para que ellos también pudieran leerla y conocerla al idioma de ellos. Y fue un trabajo de meses, escribir, comenzar a aprender a hablar como ellos y todo esto, pero hubo un traspiés en este proceso. Resulta que no encontraba una palabra que tradujera fe o confianza en Dios o salvación. No encontraba la manera de traducir esa palabra. Él llegaba hasta ahí: ustedes deben tener, pero no había un término que pudiera usarse con esa traducción, la de fe o la de confianza. Entonces es muy complicado predicarle a alguien para que crea, para que tenga fe, para que tenga confianza en Dios, cuando tú no sabes qué palabra utilizar para explicárselo. Y dice la historia de este misionero que se frustró, que había preocupación porque estaba en la traducción de algunos apartes de la Biblia, pero no encontraba qué escribir para enseñarles a ellos. Pasaron los días y en una de las cacerías que hacía esa tribu por allá, dice que era cazando venados, por allá, después de muchas horas de caminar por zonas áridas, zonas desérticas, montañosas, riscos, llegaron al lugar donde estaban los venados, cazaron un venado y ahora se vinieron de regreso a casa, pero que fue un camino tortuoso, difícil, y dice que el calor era excesivo. Volvieron como pudieron y cuando por fin llegaron a un sector donde habían árboles y pasto verde fresco, dice en la historia que los nativos se botaron sobre el pasto y dijeron: qué bueno poder estirarme en este lugar. Y el otro se acostó después y dijo: qué bueno poder estirarme en este lugar, en su idioma. Y el otro se lanzó también y cayó sobre el pasto: qué bueno poder estirarme en este sitio. Entonces el misionero salió corriendo a su maleta y sacó su cuaderno y escribió la palabra que aprendió ese día: qué bueno poder estirarme en este sitio. Y encontró cómo traducirles a ellos el tener fe y confianza en Dios. Él escribió algo como: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que pueda estirarse en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontró la manera de explicarles que creer en Dios, confiar en Dios, es lanzarse sobre ese pasto con la tranquilidad de que podemos confiar plenamente en Él. ¿Será que a nosotros a veces nos falta que nos traduzcan mejor esas verdades para poder entender lo que realmente es creer en Dios, vivir para Dios, aceptar a Dios, conocer a Dios? Pues bien, esto es lo que el Evangelio de Marcos intenta en estos versículos. Y quiero hablarles de tres cosas reales, verdaderas, que nos dejan ver
que lo que hizo Jesús por nosotros fue realmente significativo. Por favor, usted tiene un material que recibió y en el que puede tomar apuntes con nosotros. Si no lo tiene, levanta su manito y uno de nuestros servidores se lo hace llegar. Primer punto: la raza humana no tiene acceso a Dios. No es posible, repito, no es posible que el ser humano, usted, yo, podamos acercarnos a Dios. Estamos completamente impedidos. El versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Tuvo que pasar, tuvo que ocurrir que Jesús, después de predicar durante algunos meses el evangelio e impactar la sociedad de ese momento, y con ello impactar al mundo entero, porque Jesús no se desplazó por 2, 3 o 4 continentes. Jesús ni fue en barco en trayectos largos de meses, ni voló en avión. Sin embargo, su predicación corta en esos pequeños lugares tuvo un impacto tan grande que toda la humanidad fue afectada por su predicación. Hace 1000 y algo de años dijeron: ¿cuál es el personaje del milenio, del primer milenio? Y dijeron: Jesucristo. Y hace 21 años dijeron: ¿cuál es el personaje del segundo milenio? Y todos coinciden en decir: el personaje nuevamente es nuestro Señor Jesucristo. Repito, solo vivió 33 años en la tierra. Solo predicó durante 3 años. Incluso solamente predicó en el último año abiertamente a todas las personas que lo seguían. No impactó a millones con su predicación, no lo hizo en ese momento. Sus más grandes escenarios eran con 3,000, 4,000, 5,000 personas. Pero hoy todo el mundo habla de Jesús. Todo el mundo ha escuchado la palabra Jesús por el impacto que logró en esta sociedad. Pero ese día Cristo murió. El Cristo que se hizo hombre siendo Dios, que vino a la tierra, que vivió de manera santa, piadosa, perfecta, que nunca pecó, que no merecía de ninguna manera morir, murió por causa de nuestro pecado. Es sorprendente el amor y la misericordia de Dios, que siendo Jesús sin pecado, completamente puro, completamente íntegro en todas sus acciones, murió convirtiéndose en pecado. Y lo digo porque la Biblia dice que Dios volcó toda su ira sobre Jesús. La Biblia enseña que ese día, cuando Jesús fue a la cruz, murió como un maldito, porque el que moría en una cruz moría como un maldito. Ese era el término que lo reconocía. La Biblia dice que se hizo por nosotros maldición, se hizo por nosotros pecado, todo para el perdón, todo para darnos la posibilidad de la reconciliación con Dios. ¿Qué fue lo que impidió que la raza humana pudiera ir al Padre? ¿Qué es lo que lo causa? Solo hay una cosa, definitivamente es el pecado. Escriba ahí en su letra A, por favor. El pecado nos negó el acceso al Padre. Intentemos ubicarnos un poquito en el plano histórico. Dios crea a Adán y Eva. Para algunos es difícil creerlo. No, yo no creo mucho esa historia de la creación. Eso de que Dios cogió un poquito de barro y formó a un hombre y que después le dio un sueño y le sacó una costilla y de la costilla hizo a Eva, eso parece una fantasía o eso parece una historieta para intentar explicarle algo a un niño. Pues bien, nosotros, familia cristiana, nuestra iglesia cree firmemente en que la Biblia es verdad. Y como es verdad, todo lo que la Biblia dice que carece de error, es totalmente cierto en todas sus apreciaciones. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 11,
versículo 1. Hebreos dice, por la fe nosotros creemos que Dios creó este planeta. Cualquiera que diga, no, yo creo que venimos del mono, o creemos en el Big Bang, o creemos en esto o en aquello, le falta fe. No ha creído como corresponde en Dios. Cuando tus hijos en el colegio quedan como en ese golpe, yo tengo dos y han pasado por ahí. Uy, papá, pero es que me dicen que puede ser esta teoría, o puede ser esta otra, o esta otra. Hebreos 11:1 dice, por la fe creemos que Dios creó este mundo. ¿Qué nos falta para estar convencidos de que Dios creó este planeta? Fe. Pidámosela a Dios. Pidámosela a Dios. Pídale a sus hijos, pídale a Dios fe para sus hijos, para creer que Dios creó este planeta. Entonces creó a Adán y Eva, pero ellos pecaron, desobedecieron. Dice la Biblia que por el pecado de Adán y Eva entró el pecado a toda la humanidad, y por su pecado todas las consecuencias de esa maldad que visitó a toda la humanidad. A partir de ahí, usted y yo, toda la raza humana está impedido de acercarse a Dios. No hay manera. Ningún ser humano, se lo repito, ninguna persona en este planeta puede levantarse un día y decir, hoy es el día, voy a acercarme a Dios. Está impedido de hacerlo. Su pecado se lo impide. Hay una separación total. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos que buscar otra manera. No hay otra forma de verlo. No se puede interpretar de 3 o 4 formas. Cualquier lector correcto o cualquier lectura oportuna de estos versículos nos permiten entender que el ser humano, por su pecado, no tiene posibilidades de ir a Dios. Es que el pecado tiene consecuencias inimaginables. Nos preocupa mucho con qué vamos a pagar el recibo de la energía eléctrica. Nos preocupa mucho el dolor de cabeza o de espalda que estamos teniendo. Nos angustia que nuestro equipo de fútbol esté en la mitad de la tabla o más abajo. Nos preocupa que el dólar suba, que el dólar baja. Pero ¿te preocupa el pecado que puede haber en tu vida? De alguna manera, la mayoría de las cosas que nos preocupan son pasajeras. Vienen y van. Vienen y van. Hoy estás muy enfermo, mañana amaneces perfectamente de salud, o al revés. Hoy tienes dinero para ir a salir de aquí e ir a almorzar, mañana tal vez no lo tengas y pasado mañana vuelvas a tener. Esos problemas van y vienen. Creo que nos pueden causar preocupación. Claro, es normal que nos inquieten, pero les digo algo, ¿no debiera ser más preocupante el pecado que asedia nuestra vida? La maldad que nos visita todos los días, y con ello la deshonra en la que entramos para con Dios. ¿Cómo le fallamos? ¿Cómo nos lastimamos? ¿Cómo nos decidimos? Porque es una decisión prácticamente a hacer estrictamente lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia dice, casi siempre pongo esto como ejemplo, no mentirás. Habría que hacer un estudio teológico, gramatical, científico, profundo, para entender el versículo que dice, no mentirás. No. Tú le dices a tu niño de 3 o 4 años, papi, no mientas. Y el niño lo entiende. Pueda que no haga caso, pero lo entiende. O le dices a la persona que no conoces en la calle, hey, no debes mentir, no mientas. Y pueda que haga caso o no, pero lo va a entender. Mire, hermanos, no hay que ser muy preparado, tener todas las capacidades para entender que la Biblia dice no debes, no podemos, no tenemos que mentir. Y sin embargo mentimos con una facilidad.
No nos preocupa faltarle a Dios y mentir repetidamente. No nos angustia traicionar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El pecado, y eso está en la letra B para que lo escriba por favor, el pecado creó barreras. Escriba por favor allí la palabra creó. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades, esto significa pecados, iniquidades significa maldades, vuestro pecado, vuestra iniquidad ha hecho división. ¿Entre quiénes? Entre nosotros y Dios, entre ustedes y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Es que la Biblia da como algo real, como algo persistente, constante, el hecho de que es tal el desagrado de Dios con respecto al pecado que oculta su rostro de aquellos que insisten en pecar, refiriéndose a que no tiene cercanía con ellos, comunión con ellos. El pecado ha hecho división. Y la mejor forma de definir la palabra división ahí es separación. Por eso lo repite: ha separado al hombre de Dios. Mucho más urgente para cualquier ser humano es encontrar la solución para sus pecados que encontrar la solución para su deuda, o para su enfermedad, o para sus miedos. Es más urgente encontrar la solución a su problema de pecado. Si este mundo hubiera necesitado responder al problema económico, si fuera el problema más grave de la raza humana, el problema económico, pues Dios hubiera enviado a un contador público, a un administrador de empresas, o a un ¿qué más digo yo ahí? A un experto en negocios. Si ese hubiera sido el principal problema de este mundo. O si el principal problema de este mundo fuera las enfermedades físicas, pues Dios se hubiera enviado a un excelente médico, un cirujano, un hombre capaz de atender todas las enfermedades. Venga, tómese esto, venga, le hacemos la cirugía, porque podría haber sido la mayor necesidad de este mundo. O si la necesidad más grande de este mundo son los problemas emocionales, pues Dios hubiera enviado tremendo psicólogo, tremendo psiquiatra, tremendo asesor de familia, pues porque es la necesidad más sentida. Pero no, el problema más grave de la humanidad es el pecado. Por eso envió a un Salvador, por eso envió a Jesús, para que, entendiendo todos nosotros que el pecado me separa de Dios, entonces envío a Jesús para que vuelva y reconcilie al hombre con Dios. Esto me da un segundo punto, escríbalo por favor. Jesús es el único medio para tener acceso a Dios. Es el único medio. Por eso insistimos en esta gran verdad. Solo a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Él es el único medio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No es que puedo hacer esto y hago aquello, o puedo hacer esto por aquí y hago esto otro. No. Si usted, escúcheme esto por favor, amerita decirse para que fortalezcamos un tema doctrinal aquí. Si cuando usted cree en Jesús, considera que, o le enseñan que tiene que hacer algo más, algo adicional para poder estar bien con Dios, entonces le están enseñando que la salvación es por obras. No, es que usted ya llegó a la iglesia, ahora usted ya tiene a Jesús, pero usted tiene que comenzar a hacer A, B, C, D, y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Por allá en una iglesia aparecieron que para que la salvación fuera completa, la persona debía pasar a un cuarto y le hacían unos baños. Espiritismo.
pero eran una iglesia cristiana, carente de cualquier fundamento bíblico. La Biblia dice que si creo en Jesús, Él es completamente suficiente, poderoso para salvarme, para darme vida eterna. ¿Qué dice el versículo? Porque todo aquel que en Él cree, ¿lo puedo cambiar? Porque todo aquel que se estira, ¿lo recuerdan la historia? Todo aquel que se estira en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que tenga confianza, que crea en el Señor como Salvador, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esa es la confianza que tenemos. Escriba por favor allí: Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino al Padre. La Biblia dice en el versículo 38, entonces el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo se rasgó. Cuando eso ocurrió, fue un asunto increíble. Jesús está en el Gólgota, afuera de la ciudad. Lo llevan, lo crucifican. Y simultáneamente en el templo, el velo que estaba allí en la zona de los atrios y toda esta parte del altar se rasga por la mitad, dando eso a entender que a partir de ese momento había paso hacia el otro lado. ¿Qué hacía el velo? Separar de un lugar al otro, de un lugar donde se congregaban a un lugar santo, a un lugar donde estaba la presencia de Dios. Nadie entraba allí, nadie podía entrar. Una vez al año en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba y ministraba en aquel lugar y regaba, y ponía incienso y era algo totalmente sagrado. Una vez al año y volvía a salir, y hasta el próximo año volvía a entrar. Pero ese día que Jesús muere, el velo se rompe. ¿Qué concepto tenemos de velo? Hoy en día nuestro concepto es una tela muy delgadita, muy bonita, casi que translúcida, ¿cierto? Pero en aquel entonces el velo tenía apenas 70, 80 centímetros, casi hasta 1 metro. Era una suma de muchas telas y con eso estaba la cortina que impedía el paso de un lado al otro. ¿Y qué pasó ese día? El velo, la cortina, se abrió, se rasgó, para que tengamos ¿qué? Acceso. Hoy nuestra enseñanza tiene como intención que entendamos que a través de Jesús tenemos acceso. Hace unos 4 años, cuando comenzamos este proceso aquí en la iglesia, recibimos la invitación por parte del pastor José, nuestro líder inmediato, representante en la iglesia, de la iglesia en Miami, y nos dijo: vamos a comenzar una iglesia, vamos a empezar. Y elegimos Villavicencio para comenzar la iglesia por muchas razones. Y de una vez hubo una invitación. Él nos dijo, era más o menos septiembre, más o menos. Me dijo: ¿es posible que ustedes vengan en diciembre a Miami para que conozcan la iglesia aquí en Miami y conozcan las otras sedes y podamos presentarlos aquí a los pastores y que ustedes se lleven una idea más clara de lo que estamos haciendo aquí? Yo le dije: por nosotros, encantados, felices de poder ir a Miami con mi esposa. Pero no teníamos visa. Es más, yo había sacado pasaporte, ya se me había vencido, me tocaba volver a sacar el pasaporte. Entonces él dijo: pues inténtelo. Si pueden cuadrar sus papeles y vienen en diciembre. Hicimos unas consultas. La mayoría nos dijeron: no, pastor, ya es septiembre, tendrían 2 meses larguitos para hacer todo eso. Es muy complicado, pastor, es muy complicado. Otra persona nos dijo: pastor, ustedes tienen, ¿cómo se dice? Terrenos, casas o algo así que demuestren que son dueños. No tenemos nada de eso. Ya. Mire, le voy a contar mi historia. Yo llevo 3 años buscando la visa. Soy dueña de esto, dueño de aquello, dueño de esto otro. Eso para la embajada, eso es sinónimo de que usted no se va por una mala actitud, sino que pues quiere viajar de turista unos días y ya no más fácil la visa. Y me la han negado, pastor.
no he logrado hacer eso. Soy profesional en esto, tengo aquello y no he podido conseguir la visa. Entonces, no es por desanimarlo, pero sí nos desanimó. Y entonces yo le dije a mi esposa, pues amor, si no es este año, iremos el próximo, pero averigüemos. Hicimos la consulta, la visa pues cuesta un dinero importante. No, ya, ahí ya estaba el primer obstáculo, y la plata, y se dicen que no. Entonces llegó la llamada desde Miami: si ustedes consiguen los papeles, aquí les pagamos lo que invierten en la visa. Cambió de una vez el tema, vamos a averiguar. Comenzamos las gestiones, pasaporte en la mano, fuimos a la embajada, la entrevista la tienen en 15 días. Al mes teníamos nuestro pasaporte refrendado o sellado con la visa. Los que nos conocían decían: ¿de dónde? ¿Cómo hicieron? Pero ¿por qué tanto afán de conseguir la visa? Porque es que usted llega al aeropuerto y puede pagar los tiquetes, es posible, pero si no tiene eso, usted no puede entrar a ese país. No tiene acceso, no está autorizado para entrar. Y entonces nos fuimos nosotros para Miami, y saliendo de aquí, todo el rigor, mostramos todo, salimos, llegamos a Miami, nos bajamos del avión. Yo no hablo inglés, mi esposa tampoco. Mucha gente en español nos habló, entendimos rápido lo que tenemos que hacer y comenzamos a entrar por los diferentes filtros, pero ese papel era necesario. Mira, por favor, su pasaporte, su visa, mira, y todos nos pedían el documento. Teníamos que tenerlo para poder tener acceso. Y de manera milagrosa, en 2 meses tuvimos todos los papeles. El que vaya a buscar la visa hoy en día, la entrevista le sale más o menos para 1 año. Mi hijo tiene entrevista el 16 de junio del próximo año y sacamos la cita hace como 6 meses. Está dificilísimo por la pandemia, todo se complicó más. Nosotros lo sacamos en 2 meses. ¿De qué les hablo? De que sin ese papel no hay acceso, nos hubieran devuelto para la casita sin ningún afán si hubiéramos llegado sin ese papel. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a algunos se les olvida que la única manera para entrar al reino de los cielos, la única manera de acercarnos a Dios, es tener el único acceso posible a Jesús, nuestro Salvador. ¿Ya creyó en Él? ¿Ya cree en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Ya cree en Jesús como su Redentor? ¿Ya cree en Jesús como su justificación? ¿Ya cree en Jesús como su propiciación? No creo que algunos lo crean, porque para algunos el término propiciación, justificación, redención, pastor, ¿eso es bíblico? Sí, los términos están en la Biblia. ¿Lo quiere más sencillo para entenderlo? ¿Ya está seguro de poder estirarse en Él? Confiar en Jesús, confiar en Dios, en el Rey como su Salvador. Jesús es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús, es el único Salvador, no hay más. No busque otros, no busque en sus buenas obras la salvación, porque no la va a encontrar. No busque en que mi abuelita es cristiana, entonces yo soy salvo. No busque en que como mi esposita va a la iglesia, entonces yo seguro me salvo. No. Como mi esposo es juicioso, entonces con él me alcanza. No. Él es el único Salvador y tiene que ver con una actitud personal. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, en nadie más. Uy, pastor, yo mucho tiempo creí en María como la salvadora. A mí me encanta la actitud de María, la madre de Jesús. María levantó sus manos, Lucas capítulo 2 creo que es, dijo: se goza mi alma en Dios mi Salvador. ¿Sabe qué hizo María? María, la madre de Jesús, reconoció que el que estaba en el vientre era su Salvador. María tuvo que reconocerlo. Como para que hoy en día digan algunos que María puede salvar. No es así. No es así. Para algunos que creen que creyendo en San no sé quién o Santa no sé quién, o haciendo esto o comprándola. Por allá en Centroamérica hay unas iglesias que si tú consignas
no sé cuántos, 300, $400, te mandan un certificado de ser salvo. Te mandan un documento. Ya usted aparece registrado en nuestra iglesia, usted es salvo porque compró. O algunos que piden plata, ¿no? Si usted ofrenda tanto dinero, usted está ofrendando para que su hijo sea salvo. No. A Dios no se compra. Sus milagros no se compran. No se compran. No es posible. No funciona así. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente a través de Jesucristo. Oiga, hermanos, nosotros debemos entender esa verdad y hacerla algo tan real como tan diario, tan evidente. Se nos tiene que notar que creemos que Jesús nos salvó. Ni siquiera nos va a salvar, ya nos salvó. Creer en Él es tener la seguridad de vida eterna. Por eso este tercer punto, escriba por favor: todos nosotros debemos creer en Jesús para tener acceso a Dios. Todos nosotros debemos creer en Jesús para tener acceso a Dios. Se montaron unas personas en unas canoas rápidas, lanchas rápidas, en un río aquí en el país, el Magdalena. Y dice la periodista que cuando se montaron estas personas, el conductor de la lancha les dijo: por favor, pónganse los chalecos salvavidas. Y algunos de ellos dijeron: ya hemos hecho estos viajes varias veces y sabemos que no pasa nada, no va a pasar nada. Y algunos no se lo pusieron y otros se lo pusieron, pero no se los abrocharon como debían. Ese día esa lancha dio la vuelta y los que iban en ella salieron despedidos de la lancha. No murió ninguno, casi mueren varios. Los sacaron ya con algún grado de asfixia, ahogados, pero ninguno murió. La periodista dice que ninguno murió. Y la periodista entrevistó a algunos y los entrevistó dentro de otra lancha que se estaban montando unos días después. Y la cámara dejaba ver que todos llevaban su chaleco puesto, bien abrochaditos, con las manos aquí, montados en la lancha. ¿Y usted no tiene miedo de volver a navegar? Sí, un poquito, pero veo que lleva su chaleco bien puesto. Sí, claro, ya ahora me lo abrocho bien. Ninguno lo tenía por ahí medio puesto, todos puestecitos, porque entendían que ese chaleco les iba a salvar la vida si algo ocurría. Miren, hermanos, ¿cuántos cristianos tienen a Jesús como aquel chaleco al que no se le presta atención y se descuida o medio puesto de cualquier manera? No hemos entendido que nos salva la vida. La salvación no es algo que ocurrirá en el futuro. La salvación ocurre el día en que crees en Jesús. Cuando tú llegas a los pies del Señor y crees en Jesús como Salvador, a partir de ese momento eres salvo. Y tu vida comienza a vivir los privilegios de ser salvo. Ahora en ti mora el Espíritu Santo porque has creído en Jesús. Ahora comienzas a vivir la bendición de una comunión con el Padre. Comunión que solo obtienes porque has creído en Jesús. Y recuerde, solo a través de Jesús tenemos acceso al Padre. No hay otra manera. Ese día en la cruz Él estaba muriendo, pero murió para darnos vida a todos nosotros. Ese día en la cruz Él expiró, gritó y ahí quedó. Su cuerpo literalmente se desangró, no había nada que hacer con Él. Su físico se destruyó, todo quedó sometido a la muerte. De ahí lo bajaron y fue a la sepultura. Tenemos la alegría de saber que al tercer día resucitó. ¿Ustedes quieren saber qué pasó cuando Él resucitó? Vengan el próximo domingo que predicaremos sobre la resurrección de Jesús, para que estén claros en eso. Y entonces Él resucita
y nos da garantías de que como Él resucitó, todos nosotros un día resucitaremos. ¿Alguien cree que resucitaremos? Resucitaremos para irnos con Él a la eternidad. ¿Alguien más le puede ofrecer todo eso? Nadie más. Nadie más le puede ofrecer todo eso. Dos cosas más y terminamos. Creer en Jesús nos da el perdón. Ese perdón que es imposible de conseguir de otra manera. Jesús nos da el perdón. La Biblia dice en el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un guardia vestido como centurión, seguramente con su lanza, vigilando. Tenía que vigilar que no se llevaran el cuerpo. Lo estaba vigilando y está muriendo y está hablando. Jesús está diciendo cosas bonitas. Jesús dijo, por ejemplo, algo increíble, que una persona que está muriendo a manos de otros no diría: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Jesús perdonó a los que lo estaban matando. Usted y yo estábamos ese día ahí. Porque si usted quiere buscar responsables de la muerte de Jesús, mirémonos en un espejo. Murió por nosotros y murió pidiendo perdón por ellos. Y el centurión dijo: oiga, pero lo acaban de matar a golpes, lo acaban de literalmente destruir a golpes, y murió perdonando a otros. Señor, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús. Y cayó su cabeza y murió. Y en el momento hubo tinieblas. Era muy temprano, era de día, pero hubo tinieblas. El velo por allá en el templo se rompe. Seguramente relámpagos, truenos, no sé qué más hubo allí. Y el centurión dice lo que todo ser humano un día tiene que decir para poder ser salvo. Verdaderamente, es real, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sabe qué hizo el centurión? Reconoció a Jesús como el Salvador. No le avergonzó hacerlo. Lo hizo en su lugar de trabajo. Lo hizo frente a los que estaban ahí. No le dio pena. ¿En algún momento a usted le ha dado pena reconocer a Jesús como el Salvador? Venga, ¿verdad que usted va a la iglesia? Sí, de vez en cuando. A mí me gusta ir, pero pues hasta ahí nomás, dicen algunos. Venga, ¿verdad que usted es cristiano? Sí, yo voy. Mi esposa por allá es la que va. Y mis papás van, yo los acompaño de vez en cuando. Sin pena, sin vergüenza, sin dudas, sin inseguridad. Todo ser humano debe entender que la única manera de volver al Padre, de acceder al Padre, es a través del único camino. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Ese día en la cruz, dame la imagen por favor de la cruz. Ese día en la cruz, ese día de dolor, de angustia, de lágrimas, ese día se consolidó el proyecto más importante en este planeta. El proyecto más grande no es casarse. El proyecto más grande no es construir el edificio más alto del mundo. El proyecto más grande no es hacer el puente más largo. El proyecto más grande es la salvación de la raza humana. Ese día en la cruz se consolidó el más grande proyecto. Por eso, como iglesia, nuestro más grande proyecto es que muchos conozcan a Jesús como Salvador. ¿Quieres hacer algo que valga la pena? Algo que te llene de satisfacción, de gozo, de paz, de alegría. Obedece al Señor en ese anhelo de predicar el evangelio para que otros conozcan a Jesús como el Salvador. Claro, sal adelante en tus proyectos, tus negocios, tu trabajo, tus metas aquí locales, claro que sí. Pero hay algo incluso más grande: que otros conozcan de Jesucristo como el Salvador. Por favor, póngase en pie.
Quisiera invitarle a que cierre sus ojos, por favor, hagámoslo todos. Aquí hay dos tipos de personas. Están los que hace un tiempo, días, semanas o meses, incluso años, un día alguien les predicó de Jesús y creyeron en Jesús como Salvador. Y tal vez hay otro tipo de personas que, aunque saben de Dios, les han hablado de Dios, no han dado ese paso. No es un paso emocional, no es un paso circunstancial o condicionado, es un paso de fe, seguridad, confianza, para reconocer a Jesús como el Salvador. Alguien podría decir, es que no sé cómo se hace. Ese no es el problema. O alguien podría decir, me da miedo hacerlo porque mañana voy a seguir tal vez lejos de Dios. Ese no es el problema. O alguien podría decir, es que yo he visto que otros lo hacen pero se alejan después. Ese no es el problema. Aquí lo urgente es que reconozcamos a Jesús como Salvador. Lo que venga mañana, Dios nos ayudará a hacerlo, a vivirlo. Como hay dos tipos de personas, a juntos les hago una invitación. Aquellos que ya conocen a Jesús como Salvador, hoy con nuestra oración, digámosle muchas gracias, Señor, porque es por tu misericordia, por tu bondad que hoy tengo la vida eterna. Y a los que no han dado ese paso, quiero invitarlos a que repitan conmigo una oración donde no hacen ningún compromiso conmigo, absolutamente no, ni con esta iglesia. Hace un compromiso con Dios, es usted y el Señor. Si está de acuerdo, repita por favor estas palabras. Diga, mi Dios amado, hoy te reconozco como mi Dios, mi Rey, y creo con todo mi corazón que Jesucristo, tu Hijo, dio la vida en la cruz para salvarme. Reconozco que Jesucristo es el único camino al Padre, que es mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido por favor me des la bendición de la seguridad, la certeza de la vida eterna. Amén.